Tu carro está corriendo apenas al 60% de su potencia real, y el fabricante lo hizo a propósito. Yo le quité una sola restricción de fábrica a mi camioneta, sin tune, sin escape nuevo, y gané 40 caballos de fuerza que siempre estuvieron ahí, solo que escondidos. Después de 20 años viendo a las armadoras ahogar motores para proteger sus números de garantía, hoy te expongo 17 trucos prohibidos que desbloquean la potencia que tu carro trae enterrada. Empecemos. Número 17. El controlador de acelerador electrónico. Los carros modernos ya no tienen cable de acelerador. Cuando pisas el pedal, le mandas una solicitud a la computadora, y ella decide cuánta potencia darte, retrasando la señal a propósito para que el conductor promedio no derrame su café. La solución es un controlador tipo Paddle Commander, que se instala en 10 minutos y elimina ese retraso. La agencia te cobra de $150 a $250 por una recalibración que ni siquiera arregla el problema real. El controlador cuesta $300 una sola vez y se pasa a tu próximo carro. Se lo instalé a un cliente en su Toyota Tacoma 2020 y su reacción fue preguntar por qué Toyota no lo hizo sentir así desde fábrica. Número 16. Eliminar el silenciador de admisión. Los fabricantes le tienen pánico al ruido, así que llenan la admisión de bafles de plástico que estorban el flujo de aire. En carros como el WRX o el Focus ST hay un jarrón de plástico enorme escondido en el guardafangos que no cumple ninguna función de rendimiento, solo silencia. Quítalo con un desarmador, tapa el hueco, y listo, el aire fluye derecho, escuchas el turbo, y mejora la respuesta del acelerador. Un cliente con un WRX 2019 había gastado $650 en una admisión, se la devolvió después de este truco gratuito. Un momento, porque esta información que te estoy dando gratis, en un taller te la cobrarían carísima. Cada suscriptor de este canal es un conductor menos al que le ven la cara. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo, no lo hagas por mí, hazlo por tu carro. Número 15. El reaprendizaje agresivo de la computadora. Tu carro te vigila. Si manejas relajado toda la semana, la computadora aprende a ser floja y suaviza el acelerador. Vi un Mercedes que se sentía roto solo porque la hija del dueño lo manejó suave un mes. La solución es desconectar la terminal negativa de la batería, prender las luces para drenar los capacitores, esperar 30 minutos, reconectar, y manejar agresivo de inmediato para que la computadora construya un mapa agresivo. La agencia cobra de $150 a $200 por este reseteo. Tú lo haces gratis en tu cochera. Número 14. Quitar la tapa del motor. Esa tapa gris de plástico no es decoración, es una manta que atrapa el calor del motor. Medimos caídas de 30 grados en la temperatura de admisión solo por quitarla. Un cliente con un Hyundai Elantra 2018 perdía bobinas de encendido constantemente, $120 cada una en la agencia, quitamos la tapa y no ha vuelto a fallar ninguna. Número 13. Quitar el sello de hule bajo el parabrisas. Esa tira gruesa entre el cofre y el parabrisas convierte el compartimento del motor en un sauna. Al quitarla se abre un espacio que, según la aerodinámica de tu carro, o saca el aire caliente como chimenea o mete aire frío de alta presión hacia el turbo. Un cliente con un Mustang GT 2019 midió 10 grados menos en la temperatura de admisión después de este truco gratuito. Pero espérate, porque lo que sigue lo cambia todo. Número 12. Fluidos sintéticos en la transmisión y diferencial. Entre un 15 y un 20% de tu potencia se pierde como fricción antes de llegar a las llantas, porque el fluido de fábrica es casi melaza. El sintético reduce esa fricción, no crea potencia nueva, recupera la que te estaban robando. El cambio en la agencia cuesta de $300 a $450, hacerlo tú mismo con sintético premium cuesta de $80 a $120. Un cliente con un Honda Accord 2017 se sentía lento al arrancar, después del cambio, dijo que cambia como nuevo. Número 11. La actualización de tierras conocida como los 3 grandes cables. Tu alternador manda 14.4 voltios, pero con cables delgados de fábrica tus bujías y bomba de gasolina reciben apenas 13. Se agregan cables gruesos calibre 0 o 4 en 3 puntos.
De la batería negativa al chasis, del chasis al bloque, y de la batería positiva al alternador. Lo hicimos en un carro con el estéreo que se apagaba y el ralentí irregular, y el cambio fue instantáneo. El diagnóstico eléctrico en la agencia cuesta $350, los 3 cables cuestan $40 en total, y el motor arranca más rápido con una chispa más caliente. Número 10. El indexado de bujías. Cada bujía tiene un lado abierto y un lado cerrado con el electrodo de tierra, y si ese electrodo queda de frente a la válvula de admisión, bloquea la chispa y crea una combustión más lenta. Con rondanas de cobre de distinto grosor puedes rotar la bujía hasta que el lado abierto quede orientado correctamente. Es un truco de $5 que los corredores usan desde hace décadas y casi ningún mecánico lo conoce hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de estos trucos ya conocías o cuál vas a probar primero. Leo cada comentario, uno por uno. Número 9. Aditivo humectante para el refrigerante. El agua tiene tensión super. Productos como Water o Purplas rompen esa tensión y mejoran la transferencia de calor, bajando la temperatura de la culata hasta 20 grados, lo que evita que la computadora le quite tiempo de encendido al motor. Una botella cuesta de $8 a $12, una culata deformada por sobrecalentamiento cuesta de $2,000 a $4,000 reparar. Un cliente con un Chevy Cruze 2016 se calentaba en tráfico, con este aditivo bajó 15 grados y se resolvió. Número 8. El bote captador de aceite. Los motores con inyección directa no lavan las válvulas de admisión con gasolina como los viejos, así que el aceite que recircula el sistema PCV se hornea sobre las válvulas y forma carbón sólido. Le desmontamos el múltiple a un Camaro SS con 80,000 kilómetros y parecía pulmón de fumador. Limpiar esas válvulas con arena de nuez cuesta de $500 a $1,200. Un bote captador cuesta de 80 a 150 y previene el problema desde el inicio. La caja de aire de fábrica suele estar bien diseñada, el problema es el filtro de papel restrictivo. Cámbialo por uno de algodón tipo Kea Nano Green Filter, que deja pasar hasta un 50% más de aire. En un Honda S2000 de prueba, un filtro de reemplazo de $50 en la caja original superó en el dinamómetro a una admisión completa de $400. Así que te ahorras $350 sin perder la fuente de aire frío. Número 6. Insertos de poliuretano en los soportes del motor. Los soportes de hule de fábrica son suaves para que nadie sienta el motor, pero eso deja que el motor se sacuda cuando aceleras, desperdiciando torque en vez de mandarlo a las llantas. No necesitas cambiar el soporte completo, solo insertar piezas de poliuretano en los huecos. Cambiar el soporte completo en un taller cuesta de $400 a $800, los insertos cuestan de $40 a $80 y una hora de trabajo. Número 5. El asentado de las balatas de freno. Las balatas necesitan derretir una capa fina de material sobre el disco para agarrar bien, y eso solo pasa con calor extremo. En un camino despejado y de forma segura, acelera a 96 km por hora, frena fuerte hasta 16 sin detenerte por completo, y repite de 8 a 10 veces seguidas, vas a oler algo quemado, es normal. Después maneja 15 minutos sin usar el freno para que enfríen. No cambiaste ninguna pieza, solo terminaste el proceso de fabricación que quedó incompleto. Número 4. Bajar el peso no suspendido con rines ligeros. 1 kilogramo de peso no suspendido, como rines, llantas y frenos, equivale a 4 kilogramos de peso normal dentro del carro por la inercia rotacional. Cambiar rines de 11 kilos por unos de 7 kilos ahorra 4 kilos por esquina. Un dueño de Mazda Miata que cambió a rines ligeros me dijo que se sentía como otro carro, porque acelera, frena y da vueltas mejor, y encima mejora el rendimiento de gasolina. Los últimos 3 son los que las agencias de verdad no quieren que sepas. Número 3. El corte manual del aire acondicionado. Cuando pisas el acelerador a fondo, la computadora desconecta el compresor del aire acondicionado para darte toda la potencia, pero con un retraso de un par de segundos. El truco es apagar tú mismo el aire justo antes de rebasar, sentir el salto de potencia inmediato y volver a prenderlo después. Número 2. El truco de la transmisión automática. Con levas al volante, en vez de jalar la leva de bajada 3 veces esperando que baje de marcha,
Mantén la jalada 2 segundos completos. Eso es un comando de kickdown programado que la computadora reconoce al instante y baja a la marcha más baja posible para tu velocidad, sin el retraso normal de la marcha deportiva. Y llegamos al número 1, el tune de etapa 1 para la computadora del motor. Esta es la fruta prohibida definitiva, la que hace que se pierda la garantía porque funciona demasiado bien. A una Ford EcoBoost F-150 que se sentía fuerte pero se aplanaba en altas revoluciones le instalamos un tune de etapa 1, puro software, sin partes mecánicas, y ganó 60 caballos de fuerza y 80 libras-pie de torque. Las armadoras detunean los motores para que aguanten gasolina mala, sobrevivan 100.000 kilómetros sin mantenimiento, y dejen espacio para vender la versión deportiva más cara. Un paquete de rendimiento en la agencia cuesta de $3,000 a $5,000 por apenas 15 o 20 caballos, un tune de etapa 1 cuesta de $400 a $800 por 50 a 80 caballos. Se hace con un programador de mano de marcas como Cobb, APR o SCT, o en un taller especializado, pero exige mantenimiento perfecto, aceite bueno y gasolina premium siempre. 3 errores que destruyen tu motor si haces estos trucos mal. Primero, tunear sin dar mantenimiento. Un cliente reventó su turbo 3 meses después de un tune por saltarse cambios de aceite. Segundo, admisiones baratas que jalan aire caliente desde arriba del múltiple de escape en vez de aire frío. Tercero, desconectar mangueras o sensores que no entiendes pensando que estorban. Un cliente desconectó una línea de vacío creyendo que era restrictiva y la luz de check engine se le prendió de inmediato. Piensa en ese cuate que anda presumiendo mats caros que no le hacen nada al carro. Mándale este video por WhatsApp ahorita mismo, no le cuesta nada, y le puedes ahorrar cientos de dólares en cosas que no sirven. Ahí tienes las 17 formas de romper las reglas y desbloquear el carro que tu armadora no quería que tuvieras. La mayoría cuesta menos de $100, algunos no cuestan nada, y desbloquean rendimiento que la agencia te cobraría miles por darte. Y si tienes un amigo que le mete dinero a mats que no sirven, mándale este video por WhatsApp ahorita mismo, le puede ahorrar cientos de dólares. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir siendo de los que ya no se dejan engañar en un taller, y nos vemos en el próximo video, donde te enseño los trucos que te ahorran al menos $500 en reparaciones y hacen que tu motor dure más.